Oh. ¿Qué sentimiento le pone? A ver, baila tú, a ver. Baila, Juanes, baila. Vamos, 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 apoyando, vamos. Gente, tic, 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 Vamos, vamos, está la pantallita, vamos apoyando, vamos apoyando, vamos apoyando. Mi gente, vamos, tiki, tiki, la pantalla, comparte, gente mía, vamos a eso, buscan Belinda 38. Vamos, gente, vamos. Está la pantalla, está la pantalla. No deja que se pierde, gente. Motívense, motívense. Está la pantalla. Vamos, gente, vamos con esto, gente, a bailar. Vamos todos apoyando, vamos.